La Asamblea, dominada por Alvear, tratando de dar una imagen de orden, creó el Directorio, un poder ejecutivo unipersonal que reemplazó al triunvirato. El tío de Alvear, Gervasio Posadas, fue designado para ocupar el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Una de las primeras medidas de Posadas fue nombrar a su sobrino jefe del Ejército del Norte. El malestar entre las tropas fue total y Posadas tuvo que renunciar dejándole el cargo a su sobrino Alvear. Este nombramiento, junto con la propuesta del nuevo director supremo de entregar estas provincias en protectorado a Gran Bretaña, terminaron por colmar todas las paciencias y se hizo evidente la impopularidad de Alvear. En todos lados hubo protestas. Y hasta el jefe del ejército de los Andes, José de San Martín, indignado, renunció a su cargo de gobernador de Cuyo, pero un cabildo abierto reunido en Mendoza lo repuso antes que llegara el reemplazante que rápidamente había enviado a Alvear. De nada le sirvieron al director el decreto de pena de muerte contra sus opositores y la censura de la prensa. Las tropas que había enviado para combatir a Artigas se sublevaron al mando de Ignacio Álvarez Thomas el 3 de abril de 1815 en Fontezuelas, provincia de Buenos Aires. Esta rebelión provocó finalmente la renuncia de Alvear y el nombramiento de un nuevo director supremo, José Rondó, que por encontrarse en campaña fue reemplazado interinamente por Álvarez Thomas. La caída de Alvear terminó también con la Asamblea, dejando nuevamente postergada la organización nacional y la declaración de la independencia. Estos eran dos de los temas centrales que deberían ser tratados y resueltos por un Congreso General Constituyente que se reuniría en la ciudad de Tucumán, convocado por el director Álvarez Thomas a través del Estatuto Provisional del 6 de mayo de 1815. Poco más de un mes después, Napoleón fue derrotado definitivamente en Waterloo el 18 de junio de 1815 por los ejércitos conjuntos de Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia al mando del general inglés Wellington. Después de esta victoria, se iniciaba un periodo conocido como la Restauración. Volvían los reyes a sus tronos y trataban de restaurar la situación política y social anterior a la Revolución Francesa, combatiendo todo intento revolucionario en Europa y América Latina. Fernando VII, que había estado preso de Napoleón, reasumió el trono decidido a recuperar las colonias y lanzó una salvaje ofensiva militar contra los revolucionarios americanos que fueron sufriendo graves derrotas. Sus tropas fusilaban a hombres, mujeres y niños acusados de sublevarse contra el despotismo español. Les quedaba a los patriotas de las provincias del Río de la Plata la heroica tarea de resistir la avanzada realista y poner freno a la barbarie absolutista. La corona española organizó un gran ejército comandado desde Lima para terminar así su tarea de reconquistar América. La heroica resistencia de los gauchos de Salta y Jujuy, comandados por Martín Miguel de Güemes, le hará frente exitosamente a 9 invasiones de los mejores ejércitos españoles que venían de derrotar a Napoleón, utilizando la guerra de guerrillas, golpeando por sorpresa en pequeñas partidas y desapareciendo en la espesura del monte salteño. Los infernales le hicieron la vida imposible al enemigo. Gracias a esta verdadera guerra gaucha, se logró contener en el norte a las fuerzas españolas, permitiéndole a San Martín planificar y lanzar sus fulminantes campañas libertadoras sobre Chile y Perú. Para la época de la convocatoria al Congreso de Tucumán, el ex virreinato del Río de la Plata tenía unos 800.000 habitantes repartidos de forma muy despareja en las distintas zonas del territorio. Se elegiría un diputado cada 15.000 habitantes. Esto favorecía a Buenos Aires, que tendría 7 diputados, mientras que, por ejemplo, Jujuy tendrá uno solo. La mayoría de las provincias rechazaron esta metodología electoral en la que veía una nueva maniobra del centralismo porteño, pero aceptaron enviar sus diputados al Congreso. El caudillo de la banda oriental, José Gervasio Artigas, venía resistiendo a los españoles y a los portugueses, custodiando la revolución en esa zona. Fue el primero en plantear en estas tierras las ideas republicanas de división de poderes y elección de autoridades por el voto popular, y federales que planteaban la distribución equitativa de las riquezas y el poder entre Buenos Aires y el resto de las provincias. El de Tucumán no fue el primero ni el único congreso que declaró la independencia. Frente al fracaso de las negociaciones con Buenos Aires, que se oponía al federalismo,
Artigas había convocado al Congreso de los Pueblos Libres, que se reunió en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 29 de junio de 1815. Allí estaban los diputados de la Banda Oriental, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Misiones. Sus primeros actos fueron declarar la independencia, enviar una delegación a Buenos Aires para concretar la unidad y aprobar el uso de la bandera tricolor, celeste, blanca y celeste, atravesada por una franja roja que la cruzaba en diagonal y simbolizaba el federalismo. La respuesta porteña fue la invasión a Santa Fe. Volvió la guerra civil y Artigas, tras consultar con los delegados de las diferentes regiones, decidió no enviar diputados al Congreso de Tucumán. Solo 29 congresales participarían efectivamente de la declaración de independencia. Se había elegido a Tucumán porque estaba ubicada en el centro del virreinato y porque las provincias se negaban a que Buenos Aires fuera protagonista de un hecho que las involucraba a todas. En la sesión secreta del 6 de julio de 1816, Manuel Belgrano, impresionado por el crimen monárquico que pudo ver en Europa, propuso la coronación de un rey, pero no europeo, sino americano. Planteó que el trono debe ser ocupado por un descendiente de los incas como una forma de hacer justicia con los pueblos originarios. San Martín, Güemes y algunos diputados lo apoyaron, pero a la mayoría le parecía más distinguido tener como rey a algún integrante de una dinastía europea. Pero como ya dijimos, ningún príncipe europeo quería venir a reinar a estas lejanas tierras. Para los porteños, la coronación del Inca era inadmisible, entre otros motivos que hoy sonarían racistas, porque implicaba el traslado de la capital desde Buenos Aires al Alto Perú, con la consecuente pérdida para la ciudad-puerto de poder e influencia. El principal opositor al proyecto de la monarquía incaica, el diputado porteño Tomás de Anchorena, propuso la federación de provincias debido a las notables diferencias que había entre las distintas regiones. Las discusiones entre monárquicos y republicanos siguieron cada vez más acaloradamente sin llegar a ningún acuerdo. El diputado por San Juan, Fray Justo Santamaría de Oro, propuso suspender el debate y planteó que antes de tomar cualquier resolución sobre la forma de gobierno, había que consultar a los pueblos de todo el territorio. El diputado Serrano señaló que más que pensar en monarquía o república, había que concentrar las energías en formar un gran ejército para derrotar definitivamente al enemigo y entonces sí pensar en el futuro político de estas tierras. Aquel martes 9 de julio de 1816, a eso de las 2 de la tarde, los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. A pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto sobre la libertad e independencia del país. Bajo la presidencia del sanjuanino Narciso Laprida, el secretario y diputado por Buenos Aires, Juan José Paso, preguntó a los congresales si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Paso. En medio de los gritos de la gente que miraba desde afuera por las ventanas, y de algunos colados que habían logrado entrar a la sala, los congresales fueron firmando el acta de la independencia que declaraba, solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los vínculos que la ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de nación independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. El 25 de julio, el Congreso adoptó como bandera oficial de las Provincias Unidas la creada por Manuel Belgrano. La inseguridad, junto a la necesidad del director Pueyrredón de tener cerca al Poder Legislativo, decidieron el traslado del Congreso a Buenos Aires, que se concretó el 17 de enero de 1817. Se había dado un gran paso. Tras 6 años de avances y retrocesos, de mucha lucha y sangre derramada, de fuertes debates entre decididos e indecisos y muchos cambios en el panorama internacional, se había declarado la independencia. Parecían quedar atrás los retos a Belgrano por enarbolar la bandera y a Moreno y Castelli por pretender ir demasiado lejos. Las provincias eran un territorio políticamente libre, pero quedaba mucho por hacer para convertirlas en un lugar realmente independiente, donde imperara la justicia y la igualdad para todos.